Hola, espero que estén muy bien. En este video simplemente quería mostrar las diferencias y similitudes entre ambos tamaños de este modelo Samsung Bebo 8000, el cual es un modelo de este 2022. La primera similitud es obviamente el sistema operativo Tizen propio de la marca Samsung, también el mismo control remoto conocido como One Remote, el cual viene con panel solar, se puede cargar también vía puerto USB tipo C y también tiene botón para micrófono. En este caso aquí en Colombia solamente soporta el Bixby Voice, pero sé que en otros países soporta también el Amazon Alexa y además el asistente de Google. Tiene la misma fluidez del sistema operativo a la hora de abrir aplicaciones, a la hora de cargar videos. También ambos soportan la función de compartir pantalla o screen mirroring tanto con dispositivos Android como también con dispositivos Apple, ya que ambos son compatibles con AirPlay. También tiene la misma tienda de aplicaciones propia del sistema operativo Tizen como tal, mismo espacio de almacenamiento de 3,85 GB que puede ser más que suficiente para casi cualquier usuario. Tengan presente que obviamente no se le pueden instalar archivos APK, es decir que si no encuentran la aplicación que quieren dentro de esta tienda, simplemente no la pueden instalar de ninguna otra manera. Y por supuesto ambos tienen también el mismo navegador de internet en el cual se puede reproducir contenido multimedia a través de distintas páginas web. Y algo que me gusta mucho del sistema operativo Tizen de los televisores Samsung es que permite que sus controles remotos o One Remote sean sincronizados con decodificadores de TV cable de algunas compañías que ofrecen ese servicio, con lo cual pueden darle comandos tanto al decodificador como al televisor con el One Remote, lo cual es genial y muy útil. Otra similitud o igualdad es por supuesto en cuanto al diseño. En la parte de abajo del marco y en sus bases el color es gris. En ambos es posible graduar a dos alturas estas bases, así que queden más pegadas o más unidas a la mesa y de esta manera que queden un poco más alejadas, lo cual puede ser muy útil cuando quieran colocar una barra de sonido debajo de ambos televisores. También mismos marcos. Y ya en cuanto a calidad gráfica, debo decir que primero el demo que están viendo en la parte de atrás tiene ajustado el modo de imagen estándar en ambos televisores y este demo tiene alto rango dinámico. Tengan presente que el alto rango dinámico solamente se puede activar de forma automática cuando el contenido tiene como tal algún tipo de tecnología de alto rango dinámico, ya sea HDR10, HLG o HDR10+, que son las tecnologías de alto rango dinámico que ambos televisores soportan. Lo otro que quiero mencionarles es que en cuanto a cantidades de brillo, si bien no es muy notorio a simple vista, en el tamaño de 55 pulgadas se puede observar un poquito más de brillo, aunque la diferencia no es muy grande. Sin embargo, donde sí se nota una diferencia sorprendentemente a favor del tamaño de 50 pulgadas es que en cuanto a color muestra una saturación un poco mayor. Esto puede variar dependiendo de cada unidad de estos televisores, por lo menos en estas dos unidades esa es la diferencia principal que noto, un poco más de saturación de color sorprendentemente en el tamaño de 50 pulgadas. También cabe mencionar que ambos televisores en cada modo de imagen tienen ajustados los mismos parámetros o los mismos valores en cuanto a cada parámetro, ya sea brillo, contraste, color, configuración de espacio de color, entre otros aspectos. En donde sí hay una diferencia más notoria es en cuanto al rendimiento del sistema de sonido. Si bien en teoría ambos tienen la misma potencia de 20 watts, en la práctica el tamaño de 55 pulgadas alcanza más bajos o frecuencias un poco más altas. Yo sí que puedo notar esa diferencia, no sé si ustedes lo pueden hacer. Aquí les dejo una pequeña prueba para que se puedan hacer una idea. ¿Qué opinan? ¿Pudieron notar la diferencia? ¿Sí o no? Déjenmelo saber en la caja de comentarios. Debo decirles que los televisores que puedo analizar, o sea, la misma referencia, el mismo modelo en diferentes tamaños, me puedo dar cuenta que de 50 pulgadas hacia abajo
Tiene un rendimiento del sistema de sonido muy promedio, no es que sea malo, simplemente que es muy bajo o estándar, y ya a partir de 55 pulgadas en adelante ese rendimiento del sistema de sonido ya es mejor, y estos dos televisores o este televisor en estos tamaños no son la excepción. Yo sí que puedo notar esa diferencia en cuanto a sonido. No es lo mismo escucharlo obviamente a través de este video como el hecho de escucharlo en la vida real. Pero sea como sea, vuelvo y le repito, el rendimiento es mejor en el tamaño de 55 pulgadas. Ya hablando de otras cosas como por ejemplo el apartado gaming, el rendimiento también es igual en cuanto a los tiempos de input lag, el manejo del movimiento también es muy bueno en ambos televisores en este apartado gaming. La verdad es que yo no noté efecto ghosting, tal vez no tengo un cerebro muy entrenado o un ojo muy entrenado, pero por lo menos así a mí se me hizo muy amena la experiencia gaming en ambos tamaños de este Samsung B8200. Cabe destacar simplemente que ninguno de ellos tiene tecnologías gaming avanzadas, no soportan los 120 Hz de frecuencia de actualización en ningún tipo de resolución y tampoco soportan frecuencias de actualización variables. Aún así me parece que para hacer televisores de gama de entrada pueden ser opciones más que aceptables para gamers que no sean exigentes o que simplemente no tengan un alto presupuesto. Otra pregunta que surge mucho es si son buenos para ver partidos de fútbol, teniendo en cuenta que se acerca el Mundial de Fútbol dentro de unas pocas semanas. Las tres cosas principales que deben tener en cuenta a la hora de escoger un televisor para ver deportes o fútbol es, primero, que no tenga mucho efecto de pantalla sucia, que tenga una buena uniformidad de colores grises y que ese efecto de pantalla sucia sea poco o por lo menos que no sea perceptible cuando en pantalla prime un solo color en un gran porcentaje. Por ejemplo, en estos televisores el efecto de pantalla sucia es muy poco notorio aún con estos fondos grises, y de hecho será menos notorio o prácticamente imperceptible a la hora de visualizar contenido con más color, como por ejemplo partidos de fútbol o videojuegos de deportes. La segunda cosa que deben tener en cuenta a la hora de escoger un televisor para ver deportes o fútbol es el manejo del movimiento. En ambos televisores no es el mejor, no tienen el mejor resultado en cuanto a manejo del movimiento, porque aún con los ajustes de claridad de imagen se puede percibir algo de efecto de vibración, pero no es tan brutal o no me pareció tan molesto, así que pueden ser muy decentes. No son los mejores en cuanto a la gama baja para este apartado de ver deportes, pero tampoco son terribles, son muy aceptables. Y lo otro tiene que ver con el escalado de imagen. Eso también tiene que ver mucho con la fuente. Por lo menos aquí en mi hogar utilizo los decodificadores de la marca Claro, que arrojan señal en 1080i, que es muy diferente a 1080p. 1080i digamos que es un poco inferior y que en cuanto a manejo del movimiento no es lo mejor. Aún en televisores de gama alta como por ejemplo el LG OLED C2 o el Samsung Q80T, que es de gama media alta, o el Samsung Q90T que compré hace unos pocos días, que en este caso es de gama alta, aunque sea un modelo antiguo, se puede notar un leve efecto de vibración aún con los ajustes de claridad de imagen, a pesar de que son televisores que tienen tasas de refresco buenas o más altas o más tecnologías. Se puede notar algo de efecto de vibración, a veces una leve distorsión cuando hay movimientos rápidos, pero es algo muy mínimo. Y eso creo que tiene que ver mucho con la fuente. No sé si en otras compañías pueda pasar eso o si en otros países pueda pasar eso. Pero retomando el caso de este B8000, en estos dos tamaños, por lo menos el escalado de imagen y que va acompañado del manejo del movimiento no es malo, es aceptable, y también tiene que ver la distancia a la que estén ubicados del televisor. Entre más cerca estén ustedes, obviamente se va a notar más pixelación, y eso va a pasar en televisores aún de gama alta, ya sea 4K u 8K. Pero la distancia recomendada sería por lo menos estar ustedes a 2 metros de la pantalla para que se vea muy bien el contenido de baja resolución en un televisor de estos que tiene una resolución 4K. Entonces, para resumir, simplemente son televisores decentes para el próximo Mundial de Fútbol. Por otras cosas, en cuanto a los ángulos de visión, tal vez no sean los mejores cuando muchos amigos o familiares deban sentarse alrededor de sus pantallas, porque tienen panel VA y los colores pueden perder algo de volumen y lucir levemente blanquecinos cuando estas pantallas sean observadas desde ángulos muy amplios. Tampoco son los mejores para
tenerlos en una habitación que reciba mucha iluminación artificial o ambiental, porque no tienen una muy alta cantidad de brillo, pero son por lo menos decentes. Pero sí que son más recomendados para habitaciones con poco o nada de iluminación. Y aquí quiero hablar, por supuesto, del rendimiento en escenas oscuras. Ambos televisores tienen panel VA. No tienen como tal Full Array ni atenuación local porque son de gama baja, y en un televisor de gama baja nunca van a encontrar este tipo de tecnologías. Su rendimiento en cuanto a la intensidad del efecto clouding es muy decente. Se puede notar un poco más de efecto clouding en el tamaño de 50 pulgadas. Sin embargo, lo que ya les mencioné, esto también pudiera variar dependiendo de cada unidad o de cada país, del proveedor del panel, etcétera, etcétera, etcétera. Ya va a terminar, y a manera de resumen, en cuanto a brillo, gana aunque sea por poco el tamaño de 55 pulgadas. En cuanto a colores, podríamos decir que gana también aunque sea por poco y sorprendentemente el tamaño de 50 pulgadas. En cuanto a rendimiento en escenas oscuras, gana también aunque sea por poco el tamaño de 55 pulgadas. Realmente donde están las principales variables o las principales diferencias que son muy relevantes, yo diría que son dos. Una de ellas es, por supuesto, las 5 pulgadas de más, que sí que se sienten a favor de las 55 pulgadas, o sí que podrían hacer falta en ese tamaño más pequeño. Y la otra tiene que ver en cuanto a sonido, que sí me pareció que es una diferencia muy relevante y me parece que es la más notoria. Eso va a pasar en todos los tamaños de 50 pulgadas. Que se comparen de todos los modelos, porque ya he comparado varios y esa es la principal diferencia que he notado, que el rendimiento en el sistema de sonido es mejor desde 55 pulgadas en adelante. Y listo, no sé ustedes qué piensan acerca de ambos tamaños. ¿Piensan que con el de 50 pulgadas quedarían más que satisfechos, teniendo en cuenta obviamente que cuesta un poco menos? ¿O les parece que sí o sí deben hacer ese esfuerzo e irse al menos por el de 55 pulgadas? Por favor, déjenmelo saber en la caja de comentarios. Si este video les ha gustado, les invito a que por favor le den clic al botón like, que además se suscriban a mi canal si aún no lo hacen, que si pueden adquieran una membresía del canal para que accedan a beneficios extra. Además, de esa forma me apoyarían, y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. No siendo más, me despido y nos vemos en la próxima.